Saludos y muchas gracias a la profe por habernos permitido hacer esta presentación así por video y no perder la puntuación. En esta ocasión queremos hablar acerca del test de casa, árbol, persona, que es una estrategia de técnicas proyectivas para evaluar aspectos de la personalidad del individuo. El test de casa, árbol, persona normalmente se conoce como HTP, por sus siglas en inglés. Este test consiste en pedirle a una persona que dibuje una casa, un árbol y una persona. En algunas ocasiones se le pide también que dibuje a una persona del sexo opuesto. A través de estos dibujos, el evaluador puede indagar acerca de la autoimagen, de las relaciones interpersonales, el entorno social y probablemente también indagar en asuntos emocionales internos. El HTP se utiliza tanto en niños como en adultos, con un enfoque en las áreas laborales y educativas. Generalmente se aplica de manera individual y puede durar de 30 minutos a 90 minutos. La prueba se realiza en 2 etapas. Primero la persona hace los dibujos y se le hace preguntas como quiénes viven en esa casa, cómo se llevan las personas de esa casa, en cuanto a la persona, qué le gusta, qué hace, ese árbol está sano, no está sano. Este test se basa en el psicoanálisis y en la teoría de la proyección, que plantea que las personas expresan de manera inconsciente emociones y experiencias internas a través de los dibujos. El HTP fue creado por John Buck en el 1948. Él era estadounidense y su teoría es que la casa representa el ambiente familiar, la seguridad, el árbol refleja fortaleza, crecimiento personal. Aquí se indaga ya la parte inconsciente que tiene el individuo y la persona muestra aspectos de la identidad y la percepción de sí mismo, ya a nivel un poquito más consciente. Actualmente sigue habiendo mucho debate en cuanto a la validez científica de los test proyectivos al ser tan subjetivos, pero a pesar de todo esto se siguen utilizando y siguen siendo una herramienta como complemento a la evaluación psicológica. Por lo general, esta prueba se utiliza más en niños, quienes uno asume que tienen más dificultad para verbalizar sus emociones y sus pensamientos. Buenas noches. A mí me corresponde hablar sobre el objetivo del test psicológico Casa, Árbol, Persona o HTP. Desarrollado originalmente por George Buck, es una de las técnicas proyectivas más utilizadas en la evaluación psicológica. Su objetivo principal es obtener información sobre la estructura de la personalidad y la forma en que un individuo experimenta su entorno. Al ser una prueba con estímulo o tarea poco definidas o ambiguas, permite que el evaluado proyecte elementos de su mundo interno que difícilmente aparecerían en una entrevista directa o en cuestionarios estandarizados. El propósito fundamental de esta prueba psicológica Casa, Árbol, Persona o HTP es servir como un puente de comunicación entre el consciente y el inconsciente. Entonces, a través de este dibujo, el terapeuta busca evaluar la madurez intelectual y el estado emocional del individuo. También busca identificar conflictos internos o mecanismos de defensas y áreas de vulnerabilidad que pudiera tener el individuo. Busca también observar la integración de la personalidad con el contacto con la realidad. Cada uno de los dibujos relacionados de casa, árbol, persona actúan como un impulso que pueden movilizar diferentes áreas de la mente. Un ejemplo, la persona viene a representar la personalidad y el autoimagen. Es una expresión directa del yo. El árbol funciona como una comparación del crecimiento y la energía física, emocional y psicológica del evaluado. Este viene a representar los aspectos más profundos que pudiera tener el evaluado, es decir, viene a ser como el yo más íntimo del evaluado. Y la casa representa la dinámica familiar, viene a representar la asociación que el individuo pueda tener con sus parientes cercanos, así también como la logística doméstica que se pueda estar dando dentro del hogar.
Entonces, detalles como techo muy grande puede significar fantasías excesivas, falta de puerta puede significar aislamiento, ventana cerrada pueden suponer si el sujeto percibe su entorno familiar como acogedor o agresivo. El TEX evalúa cómo el individuo se vincula con su mundo interior. Este puede traer apertura hacia el entorno, puede traer también cómo el individuo tiene su interacción social y puede traer también aspectos sobre la estabilidad. Bueno, en esta parte de la exposición vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto del dibujo de la casa. Y básicamente cuando le pedimos a alguien que dibuje una casa, no solo estamos evaluando si esa persona sabe dibujar bien o mal, sino que la casa de alguna manera u otra representa la vida familiar del evaluado, su intimidad, es como su refugio emocional. Básicamente, la casa funciona como el cuerpo físico de nuestras emociones y ese dibujo nos va a demostrar si la persona siente que ese hogar es seguro y que lo puede proteger o que está viviendo en un espacio donde se siente amenazado, solitario o que está lleno de conflictos. Cuando hablamos en el concepto clínico de esta evaluación, vamos a ver ahí básicamente la vida mental, los pensamientos y la imaginación que tiene el evaluado. Eh, el techo representa básicamente en el dibujo cómo es la cabeza o el sombrero mental de esa persona. Si alguien básicamente dibuja un techo gigante, es como una persona que pasa el día entero soñando, despierta, imaginando cosas o usa la fantasía para huir de los problemas reales. Si el techo es plano o tiene líneas muy sencillas, es alguien sumamente práctico, con los pies demasiado puestos en la tierra y que le cuesta usar su imaginación. Usualmente personas o niños que tienen muchas responsabilidades eh, que van muy fuera de lo que viene siendo su edad. Básicamente, las paredes son el sostén de dicha personalidad. Siempre cabe destacar que estos no son test para tener un diagnóstico total, sino que deben de ir apoyados con más información objetiva, por lo que esta información que te doy de toda manera tiene cláusulas donde no se pueden ser utilizadas como un diagnóstico totalmente exacto. Entonces, básicamente las paredes van a representar la fuerza del yo, su estabilidad emocional y la capacidad que tienen para resistir las presiones que se encuentran allá afuera. Si estas se dibujan firmes y fuertes, indican que la persona tiene una estabilidad y que se siente segura de sí mismo y frente a esas dificultades. Pero si se ven débiles, rotas o transparentes, la persona siente que sus defensas están frágiles, que no tienen fuerzas para aguantar los problemas y que cualquier golpe del exterior básicamente pudiera desarmar su equilibrio emocional. En cuanto a las puertas y las ventanas, vienen representando el acceso que tienen ellos como individuo hacia el mundo y el mundo hacia ellos. Básicamente va a medir su nivel de timidez, su nivel de confianza. Eso va a dictar si es muy grande, entonces su nivel de confianza, si es muy pequeña, el acceso que está permitiendo del mundo hacia su interior. Pero si estas están abiertas con cortinas, por ejemplo, las ventanas muestran un contacto sano con el mundo que los rodea. El concepto de chimenea y humo es muy interesante porque se vio con el tiempo que esto va a depender claramente de las culturas, porque por ejemplo aquí en nuestro país nosotros no utilizamos chimenea, no utilizamos humo, entonces es difícil tú crear eh, una hipótesis basada en un concepto que el niño nunca ha reconocido ni ha visto, pero teóricamente el humo puede representar tensiones dentro de la familia, si es acogedor o no. Uno de los temas importantes de todo esto es que se está utilizando ahora en estos tiempos tecnología más avanzada para el tema de lo que son todos los test proyectivos con tablets, laptops que pueden medir la presión con que hacen el lápiz, las correcciones que hacen y puede llevar una lectura muy, muy, muy exacta que luego el evaluador
puede utilizar para ser aún más preciso. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, a mí me corresponde explicar el significado simbólico del árbol dentro de este test Casa, Árbol, Persona o HTP por sus siglas en inglés. Como sabemos, esta es una técnica proyectiva dentro de la cual el árbol tiene una importancia especial porque suele interpretarse como una representación simbólica del yo interno y suele relacionarse con aspectos profundos de la personalidad y del mundo individual del individuo. Es por esto que mediante el análisis del árbol, el profesional, el psicólogo, puede explorar aspectos como la estabilidad emocional de la persona, la fortaleza del yo, su capacidad de adaptación, sus recursos internos y la manera de relacionarse con el entorno. La estructura del árbol en sentido general es también importante, ya que permite analizar diferentes dimensiones del funcionamiento psicológico del individuo al analizar cada uno de sus elementos, raíces, troncos, ramas, copa, etc. De forma que un árbol equilibrado y armónico podría sugerir estabilidad emocional y adecuados recursos personales, mientras que dibujos frágiles, muy desorganizados o pobres podrían relacionarse con inseguridad o tensión emocional. Vamos a comenzar a ver cada uno de sus componentes y yo voy a comenzar por el tronco porque tradicionalmente se le atribuye mucha importancia estructural y simbólica a esta parte dentro de la interpretación del test. El tronco suele relacionarse con la fortaleza del yo, el control emocional y la sensación de estabilidad interna. De forma que un tronco firme y proporcionado puede sugerir seguridad emocional, mientras que un tronco muy débil, fragmentado o tembloroso podría asociarse como vulnerabilidad emocional o inseguridad. Las raíces se asocian simbólicamente con las bases emocionales del individuo, su sentido de pertenencia y la seguridad afectiva. Si aparecen claramente representadas en el dibujo, pueden reflejar necesidad de apoyo o búsqueda de estabilidad emocional. Sin embargo, la ausencia de raíces en el dibujo, los autores están divididos y algunos consideran que no se debe tomar como un elemento negativo porque algunas personas simplemente no las dibujan. Las ramas están generalmente asociadas con la forma en que la persona se relaciona con el entorno y con otras personas, de forma que ramas abiertas podrían relacionarse con una apertura social de parte del individuo, mientras que las ramas retraídas o poco desarrolladas podrían sugerir inhibición o dificultades en sus relaciones. La copa suele relacionarse ya con el mundo emocional y mental de la persona, con la de la mente, me refiero, con la imaginación y con las aspiraciones del individuo. Copas amplias y organizadas podrían sugerir apertura emocional y creatividad, mientras que copas pequeñas o muy desorganizadas podrían explorarse como posibles indicadores de retraimiento o dificultades en la expresión afectiva. Adicionalmente, a cada una de estas partes individuales es importante observar el dibujo entero, cómo se relacionan cada una de las partes con el todo y qué posición ocupan en la hoja respecto al tamaño que tiene respecto a la hoja, la presión del trazo, el sombreado si lo refuerza, y la organización general del dibujo puede contribuir a mejorar las hipótesis sobre el funcionamiento emocional del individuo. De forma que un dibujo armónico, proporcionado y organizado suele asociarse con mayor control y equilibrio emocional, mientras que ya trazos inseguros, desorganización o desproporciones marcadas podrían explorarse como posibles indicadores de tensión, ansiedad o inseguridad. En conclusión, lo más importante es que ninguna de estas partes deben interpretarse individualmente por sí solas, sino que nosotros debemos interpretar el dibujo completo y se debe tomar en cuenta, además de todo esto que he mencionado anteriormente, la edad del individuo, en qué contexto, la entrevista posterior, que sabemos que es bastante importante, y si es necesario, pues combinarlo con otras técnicas de evaluación. Los voy a dejar con Arlene, que nos va a hablar de la persona, que es el próximo el otro elemento de nuestro test. Siguiendo con la explicación de nuestros compañeros, ahora yo en este test de la casa árbol persona voy a hablar sobre el significado de la persona.
El dibujo de la persona representa cómo el individuo se ve a sí mismo y cómo se siente que encaja en su entorno. A través de ese dibujo podemos obtener información sobre la autoestima, la identidad, las emociones y la manera en que la persona se relaciona con los demás. Esta figura está muy relacionada al autoconcepto, o sea, la opinión que tiene el individuo sobre sí mismo. Por ejemplo, una figura bien organizada y proporcionada refleja seguridad personal, mientras que una figura pequeña y borrosa o incompleta puede indicar inseguridad y baja autoestima. También se analiza la imagen corporal, cómo la persona percibe su cuerpo y cómo su presencia se ve frente a los demás. Algunas partes del cuerpo pueden parecer exageradas, ocultas o ausentes, y eso puede relacionarse con preocupaciones emocionales o conflictos personales. Otro aspecto importante son los mecanismos defensivos. Esto quiere decir cómo la persona usa su mente para protegerse del estrés o emociones difíciles. Por ejemplo, figuras muy rígidas reflejan control excesivo y dificultad para expresar emociones. El dibujo ofrece pistas sobre las relaciones sociales del evaluado. La postura, la expresión, la forma de dibujar a la persona pueden indicar si el individuo es abierto, tímido, inseguro o si tiene dificultades para relacionarse con otras personas. Es muy importante destacar que los rasgos de la figura en este test no se analizan de manera aislada. El psicólogo debe hacer una interpretación junto con la casa y el árbol, además de observar la conducta del evaluado al realizar la entrevista. Bueno, pues yo voy a hablar sobre lo que es el test, también conocido como la casa del árbol, persona, que es una técnica proyectiva gráfica utilizada en psicología clínica para explorar lo que son esos aspectos emocionales, tanto de la personalidad, las relaciones interpersonales del evaluado. Este test fue creado por John Book en el 1948 y es ampliamente utilizado en niños, adolescentes y adultos, debido a que permite expresar no solamente las emociones a través del dibujo de manera menos amenazante que otras evaluaciones psicológicas. ¿Qué es el test HTP? Es una técnica proyectiva basada en lo que es la teoría de la proyección, la cual plantea que las personas expresan inconscientemente lo que son los conflictos, las emociones y necesidades internas mediante dibujos. El evaluado debe dibujar una casa, un árbol o una persona. Cada uno de estos elementos posee un significado psicológico específico. El objetivo general de este test es explorar lo que es el aspecto de la personalidad, el funcionamiento emocional y las relaciones interpersonales del evaluado. Evaluar autoconcepto, autoimagen, explorar conflictos emocionales, identificar lo que son los mecanismos de defensa, analizar lo que son las relaciones familiares y sociales, detectar lo que es la ansiedad, la inseguridad o la agresividad. El significado de cada elemento, por ejemplo, la casa representa lo que es el hogar, la seguridad emocional, relaciones familiares y necesidades afectivas. Un ejemplo de esto es una casa cerrada en un dibujo, significa lo que es aislamiento emocional, o sea, falta de ventanas, dificultad para que el individuo de comunicarse. Y el árbol representa lo que es la fortaleza interna, el desarrollo emocional, la energía vital y estabilidad psicológica. Un ejemplo es tronco débil, muestra lo que es la inseguridad, árbol seco, tristeza o vacío emocional. La persona representa lo que es la autoimagen, la identidad, las relaciones sociales, la adaptación emocional. Como ejemplo, omisión de manos, dificultad para relacionarse, cabeza grande, fantasía o preocupación intelectual. Los materiales utilizados para esto, para aplicar el test, se necesitan hojas blancas, lápiz gráfico, borrador, sacapunta, un ambiente tranquilo y cómodo. Es cuanto. Hola, ¿cómo están? Aquí yo con mi parte. En esta parte me tocó el HTP, analizar la utilidad
del HTP en la exploración emocional y familiar, considerando sus aportes interpretativos, limitaciones y necesidades de complementarlo con otra técnica de evaluación. Este HTP, estamos hablando del test de casa árbol persona. El test HTP casa árbol persona es una técnica proyectiva usada en psicología para explorar aspectos emocionales, familiares y de la personalidad a través de dibujos. Su utilidad principalmente es que permite que la persona exprese sentimientos, preocupaciones, conflictos de manera más libre, especialmente cuando le cuesta hablar directamente de ellos. Por eso se usa mucho con niños y adolescentes. En la exploración emocional, el HTP puede dar pistas sobre autoestima, ansiedad, inseguridad, miedos, miedos, relaciones afectivas y estado emocional general. Uno de sus aportes más importantes es que ayuda al psicólogo a iniciar una conversación y comprender mejor el mundo interno del evaluado. También puede ser útil cuando la persona tiene dificultad para expresar emociones con palabras. Sin embargo, este test, el HTP, o sea, test de casa árbol persona, tiene limitaciones. Los dibujos no deben interpretarse de forma literal ni sacar conclusiones rápidas, solamente por un detalle. Una misma característica puede tener diferentes significados según la edad, cultura, personalidad o situación de la persona. Además, la interpretación depende mucho de la preparación y experiencia del profesional. Por esa razón, este test, el HTP, nunca debe usarse como única prueba para hacer diagnóstico. Es necesario complementarlo con entrevistas, observaciones clínicas y otras pruebas psicológicas para obtener una evaluación más completa y confiable. Así se evita interpretar de manera incorrecta o errónea y se logra la comprensión más ética y profesional de la persona evaluada. En la interpretación emocional, los dibujos pueden dar pistas sobre ansiedad, tristeza, autoestima, inseguridad, miedo o necesidades de afecto. Por ejemplo, dibujos muy pequeños o con pocos detalles pueden reflejar timidez o inseguridad, aunque siempre depende del contexto. En la dinámica familiar, por ejemplo, la casa suele representar cómo la persona percibe su hogar y sus relaciones familiares. Puede mostrar sentimientos de protección, unión, distancia o conflicto dentro de la familia. El HTP también ayuda a crear hipótesis clínicas, es decir, posibles ideas sobre lo que la persona está viviendo emocionalmente. Por ejemplo, puede sugerir estrés, dificultades emocionales o problemas de relación, pero no confirma diagnóstico por sí solo. Para lograr la evaluación integral, el HTP debe complementarse con entrevistas, observaciones clínicas y otras pruebas psicológicas. Esto permite conocer mejor la situación emocional, familiar y social de la persona y evita errores de interpretación. Y por último, entre sus principales limitaciones éticas está que no se debe interpretar de manera exagerada ni etiquetar a una persona solamente por un dibujo. El psicólogo debe evitar conclusiones rápidas y respetar la edad, cultura y situación del evaluado. Además, el HTP, este test de casa árbol persona, siempre debe complementarse con entrevistas, observación y otras pruebas para lograr una evaluación más confiable y profesional. Hasta aquí mi parte, es cuanto.